alumnas y alumnos. Les dije que si no se podían conectar, iba a subir el video. Esta invitación es abierta para todos los grupos, sé que tienen clases encontradas con esta, así que podemos trabajar con los videos sin ningún problema. Ya las dudas fueron aclaradas para quienes no sabían qué hacer con el tema de resumen. Muchos me estuvieron preguntando vía red. De todas formas, les recuerdo que nosotros vamos a estar trabajando con una página que en el en el PDF del curso aparece para que ustedes le den un clic. Y es la página de CREA del Tecnológico de Monterrey. Es una página abierta para todos. Y vamos a ver dos tipos de texto. El primero fue el resumen y ahorita hablo de él y luego viene el de la reseña crítica. Entonces, si quieren ingresar a la información en el texto PDF que está en el grupo, ustedes pueden darle clic al enlace. De todas formas, lo voy a volver a subir otra vez para que lo tengan ahí a la mano. Bueno, voy a intentar dividir esto. A ver. Mm, miren, una de las características más importantes de lo que estamos haciendo nosotros ahorita es el entender cómo trabajar los diferentes tipos de texto. Voy a abrir esto para que sea más fácil. Permítanme mover hacia la derecha. Ya. Una de las características que intentamos o que pretendo que intentamos es cuáles son los textos. Porque les vengo diciendo desde el principio, el ingreso a la universidad viene marcado por un cambio, a veces muy radical, en la manera de trabajar de ustedes y en la presentación de lo que hacen. Y entender cómo se trabajan los tipos de texto es muy importante hasta llegar al ensayo. Bueno, dice, el resumen se ha convertido en uno de los instrumentos más útiles de la época moderna debido al desarrollo acelerado de la ciencia. Esto, desde la clase pasada, déjame ver si lo puedo hacer más pequeño. No, no lo puedo hacer más pequeño. Ya se los había mostrado, pero lo que quiero que entiendan es cómo trabajar el resumen y sobre todo qué herramientas utilizar. Bueno, el propósito, como dice aquí, es la necesidad de información actualizada frente a la multiplicación de los conocimientos científicos y los avances de la ciencia y la tecnología, la diferenciación y especialización de las ciencias. Vamos a verlo como algo práctico. Mucha de la información que ustedes van a manejar en la universidad son resúmenes, pequeños resúmenes, o a veces unos resúmenes muy extensos de algo muchísimo más grande, que hace más fácil el acceso al conocimiento. Si piensan detenidamente los resúmenes que ustedes pueden leer, incluso por ejemplo en la preparatoria con los libros de texto que algunos docentes utilizan en la clase, si ustedes buscaran los textos base, serían más de uno y eso implica costo, implica dinero. Por eso los resúmenes son una herramienta muy útil para manejar la información y el conocimiento. Además de que es muy variada toda la información que circula en una red científica. Y los docentes utilizan también la información muy variada y extensa. Por lo tanto, es demasiado útil entender qué son los resúmenes. Vamos aquí, dice, además proporciona indicadores para acudir o no al documento original. Facilita un primer nivel de asimilación del tema. Es instrumento útil para el estudio, las exposiciones orales, los exámenes y la elaboración de trabajos académicos con base en lo más relevante en los textos originales. Y ayuda a comprobar si se entendió perfectamente o no el contenido de los textos resumidos. Entonces, no es nada más cortar y pegar o hacer algo que nosotros creemos que va
a convertirse en resumen. Tiene un fin y unas características. Contenido. Sobre el tema del contenido, y aquí es donde yo voy a insistirles mucho en la presentación que ustedes hagan de lo que entregan, es que puede ser muy variable. ¿A qué me refiero? Vamos a intentar pensar que no todo se hace al pie de la letra en este tema de la elaboración de textos. ¿Por qué? Porque muchas instituciones o incluso muchas escuelas manejan diferentes características y a veces las presentan desde el principio. En este caso estamos viendo la del Tecnológico de Monterrey, que en lo personal creo que es muy acertada y me gustaría que la siguieran. Dice, debe reflejar la superestructura de los contenidos que aparecen en el texto original. Cuando estamos hablando de superestructura, estamos hablando de que el texto original, imagínense que es mi cabeza, así, mi cabeza, texto original, es la superestructura. Y si yo quiero hacer un resumen de mi cabeza, entonces debo de tomar en cuenta la superestructura. Si la piensan, sería de la siguiente manera. Tengo una cara no tan redonda, tengo dos ojos, tengo una nariz, tengo una boca, tengo barba y en cuanto a las características físicas, tengo unos lentes transparentes. Entonces, si yo sigo la superestructura, yo no voy a comenzar diciendo, la garganta del profesor es café, porque igual no es lo que se ve, o no puedo comenzar diciendo en el resumen, el cerebro del profesor es color morado y no piensa. Hay que comenzar por la superestructura, en este caso mi cara, y van a comenzar a resumir mi cara con la descripción y además les digo, hagan un resumen de mi cara. Por lo tanto, van a comenzar con eso, no van a decir los pies del profesor huelen a chetos. No, no van a decir eso. ¿Por qué? Porque no los ven, están viendo mi cara. Y segundo, no es lo que se les está indicando. Y la superestructura es mi cara. Entonces van a comenzar diciendo, tiene una cara no tan redonda, tiene barba oscura, tiene dos ojos, uno más caído que el otro, tiene una boca que casi no se ve por la barba. Eso es la superestructura. Entonces, si se ponen a pensar, en el ejemplo que se quiere cargar, perdón, en el ejemplo, ay, perdónenme, le cerré aquí, perdón. En el ejemplo que les puse, les intenté, les puse para que ustedes lo trabajaran, que es el calendario cósmico. Voy a abrir el archivo, perdón. El calendario cósmico hay que pensar lo siguiente. Esperemos que se abra el archivo, está un poco lento porque hay gente utilizando la red también al mismo tiempo. Cuando estamos hablando de un archivo, este no es el texto que les puse, pero vamos poniéndolo a pensar, vamos utilizándolo de la siguiente manera. Cuando estoy hablando, por ejemplo, de un archivo, de un texto, y estoy hablando de la superestructura, hay que pensar entonces en cosas que puedan parecer muy triviales, como por ejemplo, ¿cuántos párrafos tiene? Si pensamos en el número de párrafos, podemos, por ejemplo, entender que si es un texto muy corto, yo podría resumir cada párrafo, hacerlo más corto, pensar que este texto que tengo aquí de más de 10 líneas, de 10 renglones, lo puedo hacer en un solo renglón o en dos. Y si tengo 10, entonces me voy a aventar 20 renglones. Y si se ponen a pensar, por ejemplo, en un libro que está dividido en capítulos, a ver si tengo un libro a la mano, permítanme. A ver, este libro, Introducción a la Teoría de Sistemas, de Niklas Luhmann, y ustedes ven el índice, así tal cual, el índice, y se dan cuenta que hay 14 lecciones, ahí viene el número 14, entonces yo tendría que hacer 14 resúmenes de todo el libro.
Y eso es la superestructura, la manera en la que está organizado el texto. Por eso es muy importante ver el texto, no pensar que es solo un capricho. Déjame quitar esto. Es solo como un capricho y voy a hacer como que... déjame quitar esto porque nadie se conectó. Ya pasó media hora. Es como un capricho de mío y voy a utilizar lo que crea que es conveniente. No. Entonces, primera característica del resumen es que tengo muchas cosas abiertas. Permítanme, déjenme contar la información. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá estamos. Y es que está pegada de este lado. Permítanme. Ya. Voy a pensar, por ejemplo, que tengo que ver la superestructura. Ven que hay una división. Esa división, esto que vemos aquí, es una manera de organización. Piensen, dice, debe reflejar la superestructura de los contenidos. Aquí en este caso definen como superestructura el problema, los objetivos principales, los métodos aplicados, los resultados y las conclusiones. No todos los textos que voy a resumir tienen conclusiones, tienen resultados. Lo que se intenta decir con la superestructura es que deben de fijarse en cómo está organizada. Por ejemplo, yo puedo resumir una nota periodística y esa nota periodística no necesariamente tiene conclusiones y resultados. Si es una nota periodística, no tiene conclusión, ni los métodos utilizados. Pero en cambio, si estoy revisando un ensayo, estoy revisando un texto académico, probablemente tengan que identificar problemas y objetivos. Por lo tanto, la superestructura lo que implica es que ustedes se den cuenta de cómo está configurado el texto. Y cómo uno se da cuenta de la manera en la que el texto está configurado, pues viéndolo de dónde proviene el texto. Si yo bajé o utilizo algo de Wikipedia, entonces entiendo que es un texto que está un poco emparentado con lo académico y además es un diccionario, por lo tanto no va a tener conclusiones, solo es informativo. O si reviso un blog o si reviso un periódico y la editorial, todo eso tiene sus características. Por lo tanto, la superestructura no va a ser la misma. Lo que les intento decir es que miren con la manera en la como están organizados y sobre todo se den cuenta de dónde se extraen los textos. El siguiente video, clase, vamos a tratar el formato APA, no, dentro de 2 videos. Ahí entonces entramos en la discriminación de la información y eso implica entender que las fuentes de información siempre es importante conocer su origen y validarla para ver si en realidad puede utilizarse o no. Y si es la única fuente en el mundo mundial que se puede utilizar, bueno, pues se va a utilizar esa. O la que yo pude encontrar. Bueno, entonces, requisitos. El objetivo del resumen es enfatizar la relevancia del documento, ayudar a la selección de la información o difundir la información. Contenido que refleje suficiente y explícitamente el contenido del documento original. Esta parte es muy importante. Si se requiere, perdón, tome agua. Si se requiere que ustedes reflejen suficiente y explícitamente el contenido del documento original. Aquí entonces entra una característica. El enunciado del resumen no implica mi opinión o mi juicio. Es solo lo que es punto. Cuando estoy hablando de mi cara y les pido que resuman mi cara, eh, la idea es que no pongan cosas así como tenía los ojos como demonio espantoso. Eso es un juicio. No, se tiene que reflejar suficientemente y explícitamente el contenido. Ahora,
si supongamos que me hicieron un resumen o me hicieron una descripción muy subjetiva, hablando por ejemplo de lo endemoniado de mis ojos, entonces yo voy a resumirlo, pero porque el texto es así, yo no lo voy a hacer así. El destinatario, ¿quién es y qué espera? Una característica de los textos, de todos los que entreguen de aquí en adelante, es que tienen que ponerse a pensar en su destinatario. Obviamente, eh, el destinatario sería yo y muchos de los textos que ustedes harán en la preparatoria, el destinatario son los docentes. Pero hay que pensar qué es lo que pide el docente. En este caso yo les pido cosas mínimas y uno de los requisitos es utilizar eh, la rúbrica de resumen y de todos los demás textos que vamos a ver. Y también características como no copy-paste y cosas que los hacen a ustedes entender qué es lo que deben de escribir. Es como el que escribe una novela. Se pone a pensar en cierta forma en que la historia, pero también en quién la va a leer y por qué la va a leer. Si no, entonces los que hacen libros de texto que se les denomina fantástico, aunque toda la literatura es fantástica, toda, es fantasía. Como los libros acerca de Harry Potter, si lo quieren ver así. Esos, quien los escribe piensa en su público, porque no todo mundo va a leer acerca de magos y de hadas. Entonces ustedes tienen que pensar en el destinatario. Y el medio en el que se elabora el resumen laboral o académico. No siempre es lo mismo escribirle a un jefe que escribirle a la pareja, al perro, al gato o al docente o a la docente. Entonces es importante que se detengan en eso. Pasos para resumir. En este caso, léanlos, véanlos. Lo único que les tiene que quedar como mínimamente comprendido es que a partir de la superestructura y de cómo está organizado el texto y de la idea de obtener información principal, en este caso si es un texto muy corto, de cada párrafo o de cada capítulo, de cada número determinado de páginas, a partir de ahí voy a yo comenzar a redactar y en cierta forma seguir la estructura que a mí me está marcando el texto original. Yo no la voy a inventar, ni voy a decir, primero empiezo por lo último y luego empiezo por lo del medio y termino por el final. No, termino por el principio. No, si en el principio, en este caso, por ejemplo, del libro de Introducción a la Teoría de Sistemas, de Luhmann, ah, aquí, por ejemplo, el primer capítulo dice, funcionalismos, ¿qué? Funcionalismo estructural, Parsons, aunque ustedes lo leen al revés. Yo tengo que empezar con eso. Yo tengo que comenzar con ese resumen. No voy a comenzar con la lección 14, a no ser que lo pueda justificar, pero ya no sería un resumen. La idea del resumen es seguir el texto original. Y eso sería pues, lo más relevante del resumen. Hay que hacerlo. En este caso, con el texto de Carl Sagan, el PDF que les puse, no fue copiar y pegar, es seguir estas características. Miren, lo que viene a continuación es la parte de reseña crítica. Obviamente para el fin de semana, yo creo que el sábado o el domingo, voy a subir más información sobre esto. Chance hay un video y el texto del cual van a hacer una reseña crítica. Es un texto un poco más largo, obviamente. Y se van a dar cuenta que es distinto del texto del resumen. Luego vamos a entrar a formato APA. Y creo que ahí todas y todos, aunque estén en tercero de preparatorio, los que ya están en quinto, si tienen aspiraciones para ingresar a la universidad, el tema les va a servir muchísimo, sobre todo en los primeros semestres y si deciden graduarse por tesis. Pero cualquier trabajo que les pidan, muy probablemente debe de tener requisitos APA y debe de tener una organización metodológica y tiene una característica. Aunque algunos están tomando metodología o la van a tomar, vamos a ver aquí algunas cosas.
Así que piensen que esto les va a impactar en el futuro. Les he dicho varias veces. Sería todo. Subo el video. Sé que algunos tienen examen y no se pudieron conectar. No se preocupen, véanlo. Y cualquier duda, ya saben, en redes se pueden contactar conmigo.